Bendición, mis hermanos. La gloria sea para el Señor. Bendito sea su nombre. Y estamos continuando en esta noche este nuevo desafío que hemos empezado, ¿cierto? A ver cada una de los mensajes a las 7 iglesias. La semana pasada vimos las coincidencias. Son coincidencias generales, ¿cierto? Que tienen cada una de estas cartas. Cada uno de estos mensajes. Obviamente estamos situados en en Apocalipsis capítulo 2, porque es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Y la semana pasada vimos 7 coincidencias, o sea, coinciden en 7 cosas de manera general, ¿cierto? Lo que no nombramos la semana pasada son algunas pequeñas diferencias. Eso nos quedó allí en el tintero y simplemente las voy a comentar ahora a modo introductorio al mensaje a esta iglesia, que es la iglesia de Éfeso. En cuanto a las diferencias que tienen estos mensajes, son que a la iglesia de Esmirna y Filadelfia no hay un reproche así bien puntual. A la iglesia de Esmirna y Filadelfia, en cuanto a las iglesias de Éfeso y la Odisea, estas se hallan en peligro, en un peligro inminente. Y en cuanto a las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis, la situación es de regular a mala. Allí no es una muy buena situación de estas iglesias, ¿sí? Y ahora sí pasamos al mensaje a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Bien, hermanos, como para situarnos un poquitito con algunos datos de esta iglesia, vamos a leer primeramente el pasaje, ¿cierto? Y de ahí vemos las características de esta ciudad. Dice Apocalipsis capítulo 2: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Y diremos acerca de esta ciudad, la ciudad de Éfeso, era la ciudad más importante de la provincia, allí donde se hallaba. Éfeso era, digamos, una ciudad capital, por así decirlo, era un centro administrativo. Y el nombre de la ciudad, fíjese qué interesante, significa deseo ardiente, un deseo fervoroso, un deseo intenso. Eso significa el nombre Éfeso. Éfeso también en aquella época era llamada, hoy hay ruinas nada más de esa ciudad, no existe esa ciudad, hay ruinas, ¿sí? En aquella época era llamada popularmente la guardiana del templo de la diosa Diana. Porque allí estaba el gran templo de la diosa Diana, la Artemisa de los griegos, la Astarot de los cananeos, ¿sí? En la mitología aquella, no, Diana era la diosa de la fertilidad. Y bueno, en el gran templo que había allí, que era realmente imponente, una obra colosal, estaba justamente en esta ciudad. En Hechos capítulo 19 la Biblia nos relata que cuando Pablo y Bernabé estuvieron predicando allí, justamente se armó un alboroto en la ciudad de Éfeso en relación al templo, ¿sí? Entonces hubo un problema justamente cuando Pablo introduce el evangelio en aquella ciudad. Por allí, por el año 52 de la era cristiana, Aquila y su esposa Priscila fueron los primeros en llevar la palabra allí, pero la iglesia fue fundada por Pablo, ya que estos eran sus colaboradores. Pablo puntualmente dedicó a la iglesia de Éfeso 2 años de su vida para enseñar la palabra, para predicar. Se quedó asentado allí durante 2 años en la iglesia de Éfeso. Pero para el momento en que estas cartas se escriben,
la iglesia de Éfeso y todas las de esa región, que son las que se nombran aquí en estos pasajes, estaban bajo la autoridad del apóstol Juan, ¿sí? Y él estaba desterrado en una isla allí muy cerquita de este sector. Eso podríamos decir como ubicándonos, ¿cierto?, acerca de la ciudad de Éfeso, cuyo nombre significa, decíamos recién, deseo ardiente. Entonces pasamos al análisis del mensaje, y lo primero que hemos visto en la predicación anterior de las 7 coincidencias, he tomado algunas de esas mismas referencias y las analizamos aquí en esta predicación. En primer lugar tenemos el saludo, la manera en que Cristo se presenta a su iglesia. Esto lo hallamos en el versículo 1. Y el Señor comienza diciendo, como todas estas cartas, ¿no?, escribe al ángel, ¿sí? Dijimos la semana pasada que el ángel aquí no se refiere a un ser angelical, sino que la palabra ángel significa mensajero. Se refiere entonces al líder de esa iglesia, ya sea un pastor, un anciano, un obispo, un diácono, o como quiera que le querramos llamar, es la persona que estaba al frente de la iglesia en aquel momento, ¿cierto? Entonces el Señor, dijimos la semana pasada, se refiere al líder principal de la iglesia, y eso nos enseña también a nosotros, que decíamos, tenemos que nosotros también ser las personas que respetan al liderazgo que está en la iglesia, porque decíamos, no hay autoridad puesta sino de parte de Dios, aún en la vida política. Citábamos también que Dios quita reyes y pone reyes, Daniel 2:21. Entonces las autoridades, enseña Pablo también en Romanos, que son puestas por Dios, nos gusten, no nos gusten, pero quien llega a un cargo de autoridad es porque Dios lo ha permitido, y Dios respeta esa autoridad. Dios respetó, o el Señor Jesucristo, que es Dios, pero en su naturaleza, allí cuando estuvo en la tierra, en su naturaleza encarnada, ¿cierto?, respetó a Poncio Pilato, por ejemplo, ante su interrogatorio, dejó que lo aprisionaran, etcétera, etcétera. O sea, él se sometió a las autoridades terrenas. Y aquí el Señor nos da este ejemplo, nos dice, escribe al ángel, o sea, al pastor, al anciano, al encargado de esa obra. Y él se presenta, dice, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Bueno, obviamente aquí hay una simbología. Apocalipsis es un libro que tiene simbología, pero es un libro literal, un libro con lenguaje directo, y dentro de ese lenguaje directo hay maneras de decir las cosas, hay símbolos. Decíamos la semana pasada que 7 iglesias representan a la totalidad de las iglesias, porque el número 7 es un número de algo completo, algo perfecto, algo total, su totalidad. Entonces 7 iglesias es 7 mensajes a las 7 iglesias son un mensaje a la iglesia en su totalidad. ¿Sí? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Bien, gloria a Dios. Entonces se presenta aquí como el que tiene las 7 estrellas en sus diestras. Bueno, 7 estrellas, nos dice el capítulo anterior, son justamente los líderes de la iglesia, son los ángeles de la iglesia. Y él dice allí que los tiene en su diestra. Y eso de tenernos nos habla de que los tiene sujetos con firmeza, o sea, los tiene en su puño. Él se presenta allí como el Señor que tiene en su mano derecha, en este caso derecha, las tiene allí y las tiene bien apretadas las 7 estrellas. Cada estrella representa a los líderes de las iglesias. Y esto, mis hermanos, hablábamos la semana pasada y hablábamos en la predicación del día de ayer sábado, acerca de que nadie puede arrebatar de la mano del Señor a sus hijos. No hay manera, no hay modo. Y él dice aquí que tiene a su liderazgo, que él mismo ha elegido, los tiene en su mano derecha, los tiene con firmeza, nadie los puede sacar de su mano. Y en segundo lugar, lo que notamos aquí es que lo tiene en su mano derecha, que siempre es la mano de confianza. Cuando uno dice tal persona es mi mano derecha, ¿qué significa? Es una manera de decir algo, ¿cierto? Es una figura, es una forma de decir las cosas, pero que tiene un significado. Significa, es mi persona de confianza, una persona en la cual yo fío plenamente, ¿sí? Entonces el Señor tiene en su diestra, tiene en confianza a los líderes de la iglesia y los tiene firmemente en su mano. Así se presenta él al apóstol Juan y así le dice a la iglesia: mira, yo tengo el liderazgo acá en mi mano derecha, en mi mano de confianza. Obviamente que eso, mis hermanos, también a nosotros nos habla de privilegio y de responsabilidad.
Porque ser, en cierto modo, la mano derecha del Señor es una tremenda responsabilidad para los que el Señor nos ha puesto en un lugar de liderazgo, comenzando por el pastor, pero siguiendo por cada uno de los líderes dentro de la iglesia. Los diáconos, los líderes de departamento, son personas a las cuales Dios les ha confiado, les ha delegado una responsabilidad. Y esa responsabilidad hay que, en último caso, remitírsela al Señor. Quiero decir que al Señor daremos cuenta. Somos administradores de la obra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros en nuestro lugar en que el Señor nos ha puesto, tenemos que pensar que es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad. Porque la obra es de Dios y Él es el Señor. Y si Él nos ha señalado como personas de confianza, pues hemos de retribuirle con nuestra fidelidad a la obra del Señor. Yo me preguntaría, como pastor, y usted debería preguntarse como líder, como encargado de algún área, como una persona que tiene autoridad, ¿cuál es la clase de respuesta que le estamos dando al Señor, siendo que Él nos ha señalado como personas de su confianza? No es poca cosa, mis hermanos. Ser personas a las cuales Dios nos ha confiado almas. Dentro del departamento de jóvenes, Dios nos ha confiado almas, personas por las cuales hemos de dar cuenta. Dentro del grupo de coro, Dios ha confiado almas, personas por las cuales hemos de dar cuenta. Dentro de las Dorcas, Dios les ha confiado almas, personas lavadas y ganadas y que pertenecen a Cristo a precio de sangre, por las cuales hemos de dar cuenta. No es poca cosa, hermanos, estar en el liderazgo. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que una serie de requisitos, hermanos. No es malo estar en la obra del Señor, no es malo ser líder, pero también se requiere mucha responsabilidad, mis hermanos. Si el líder falla, arrastra detrás de él una gran cantidad de personas al error, al desastre, al mal ejemplo o apartándolos del camino del Señor. Aún como padres, hermanos, somos responsables porque nuestra iglesia son nuestros hijos. Y el Señor dice: ay de aquellos que hagan caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar, que ser causa de tropiezo de los niños que creen en Dios. Así es que los que enseñan también en la escuela dominical, en la escuela bíblica, tienen una tremenda responsabilidad porque esos niños creen en Dios. Y ellos ven también nuestra conducta, nuestra enseñanza, nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos transmitiendo nosotros? ¿Somos seres imitables? En algún área lo seremos, y en las que no lo seremos, pues tenemos que poner de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestra espiritualidad, con la ayuda y la gracia del Señor, y estar en el lugar en el que Dios nos ha llamado, en su lugar de confianza, a la mano derecha del Señor. Y así se presenta el Señor a la iglesia y también le dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. También, anteriormente el Señor ha aclarado: ¿qué son los 7 candeleros de oro? Bueno, representan a las 7 iglesias. Y Él dice que anda en medio de los 7 candeleros. O sea, el Señor anda en medio de la iglesia. ¿Qué anda haciendo? ¿Paseando? ¿Anda de turismo? No, Él anda observando. Él anda supervisando, porque es su obra, es su rebaño. Es la iglesia de Él. Él anda en medio de las iglesias en un sentido de vigilancia, velando, observando. Y dice que estos candeleros, cada iglesia, son de oro. No son de cualquier cosa, no son de madera, no son de barro, son de oro, dice. No son de fierro, son de oro. Y usted sabe que el oro se prueba en el fuego, para que sea oro finísimo. Aquí dice que son de oro nada más. Es un metal precioso, pero no dice que sean de oro finísimo, que era el oro que se utilizaba, por ejemplo, para el tabernáculo. No, este es oro. Y suponemos que es oro, pero oro común. Algo bueno tiene, es de oro, pero no es de oro finísimo, es de oro común. Y el oro común tiene que pasar por la prueba. El oro común tiene que ser refinado. El oro común tiene que ser metido en el crisol, en el lugar de la fundición, para que la escoria salga y ahora recién tener un oro finísimo. ¿Qué significa esto? Que la iglesia es un candelero de oro con un propósito, ¿cuál es? Alumbrar.
en medio de las tinieblas. El candelero no tiene sentido si está de día, pero si está de noche alrededor, el candelero tiene sentido. Y la sociedad está en oscuridad, en tinieblas y en pecado. Y la iglesia está puesta como candelero de oro para alumbrar. Pero la iglesia misma tiene que ser refinada y purificada. Y a la vez, por supuesto, tiene que alumbrar. ¿Qué sentido tendría una iglesia que no alumbra? ¿Qué sentido tendría una iglesia que no cumple la función para la cual está puesta en una ciudad? Aquí el Señor se refiere a la iglesia de la ciudad de Éfeso, pero tal vez en Éfeso habían muchas casas de oración. Acuérdese que no había como ahora un templo así, un lugar de reunión. Eran casas de oración en la misma ciudad, y los creyentes se reunían en las casas para orar, para adorar, para servir a Dios. Y el Señor habla a la iglesia que está en la ciudad, puede estar toda desparramada en distintos hogares, en distintas calles, en distintos lugares, pero la iglesia es una sola, es la iglesia de la ciudad de Éfeso. Y esa iglesia tiene que alumbrar a toda esta ciudad. Esta iglesia tiene que llevar el mensaje del Evangelio, mis hermanos. ¿Será distinto hoy en día para nosotros? ¿No será esta iglesia y las otras y las otras y las otras que tenemos que alumbrar en esta ciudad? Cada una somos un candelero, hermano, tenemos un propósito. Pero nuestro candelero tiene que ser refinado, mejorado. Y esto va a ser a través de la prueba. Por eso la prueba, yo le decía hoy a mi hermano Gaspar, las reacciones que uno ve en las personas, por ejemplo, en eventos que han pasado estos días, las reacciones que uno ve certifican y hablan de qué hay en el corazón. Desnuda el corazón. Y uno dice, esta persona es de oro, sí, pero al igual que yo, es oro común. Necesita ser refinado. Porque cuando hay roces, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, depende de la reacción que cada uno tenga, ahí se va a dar cuenta del nivel espiritual que tiene. Eso lo pone a la vista. Eso lo exhibe. Y así nos pasa, mis hermanos. Es material precioso, somos material precioso, pero debemos ser refinados y pulidos. En segundo lugar, el Señor transmite ahora la alabanza. Decíamos también la semana pasada que el Señor, antes de ir a la crítica, primero reconoce. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que corregir, amén. Hay cosas que mejorar, amén. Pero primero dar gracias, ¿eh? Primero el agradecimiento. Porque qué feo es, hermano, cuando alguien hace las cosas y las hace para Dios y por ahí le erró en algo y viene otro descomedido sin amor, sin entender estas cosas, y primero te da toda la crítica, pero ¿y todo el trabajo que pusiste no sirvió? ¿No valía la pena? ¿No era de elogiar también? Nos pasaba en estos eventos que vienen personas a reclamar cosas y yo pensaba dentro de mí, no contesté nada, ¿no? Contesté con prudencia porque cada uno tiene que exhibir lo que hay en el corazón. Pero yo pensaba, ¿no? Y pensar que a esta persona o a estas personas uno le ha hecho tanto favor y tantas cosas y demás, este mismo evento es para que puedan lucirse en un escenario. Y que fácilmente se olvidan de todo eso. Y que no estamos en un lugar pagado. Ni aún en esta iglesia estamos en un lugar pago. Si estamos hoy aquí con frío, con lluvia, es porque amamos a Dios y es porque amamos a los hermanos. Es mejor hoy estar al lado de una salamandra comiendo pancito caliente con manteca o queso derretido. Le aseguro que es mejor, y tomándose un matecito. Es mucho más agradable que estar acá porque está fresco la noche. Pero si estamos acá es porque amamos a Dios primeramente. En segundo lugar, porque amamos a los hermanos. Primer y segundo mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a los hermanos como a nosotros mismos. Por eso estamos acá y no hay que olvidarse de eso. Y si usted vino acá es porque el Señor le trajo, pero también algo en su corazón le decía, tienes que ir hoy a la iglesia. Había un interés, una inquietud, tal vez querías cantar alabanzas rancheras o tal vez quería seguir escuchando esta serie de mensajes, no sé, pero algo positivo le trajo. Y eso es bueno, eso es bueno. La alabanza. El Señor dice en el versículo 2, en el 3 y en el versículo 6, allí está la alabanza que le hace a esta iglesia. Y le dice, yo conozco. Mire, y cuando Dios dice yo conozco, créame, Él conoce. Valga la redundancia, ¿no? Si yo le digo yo conozco, usted puede decir, no, pastor, en realidad hay tantas cosas que usted no sabe de mí. Yo podría decir lo mismo. Usted me podría decir, pastor, yo a usted lo conozco. Yo le podría decir, hay tantas cosas que usted no sabe de mí. ¿Verdad? No nos conocemos algo en parte. Pablo mismo dice, ahora conocemos oscuramente, no tenemos clara idea de las cosas. Pero cuando el Señor dice yo conozco, agarrémonos de la silla porque Él conoce.
Y nuestro corazón, dice la Escritura, está desnudo delante de Él. No hay nada que le podamos ocultar. Es más, la palabra de Dios penetra hasta lugares insospechados. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta partir el alma. Oh, por Dios, qué capacidad de la palabra de Dios. Y esto es palabra de Dios, hermano, que penetra hasta lo más profundo. Tal vez a uno le está hablando de una cosa y a otro le está hablando de otra cosa que nada que ver. Pero Dios está hablando. Y nos está hablando de nuestras vidas. Y cuando yo me levanté en la mañana, hoy temprano, que pensé que era tarde porque ayer andaba cansado, con sueño, y resulta que miro la hora, son las 8:30 de la mañana. Yo digo, estoy loco. Bueno, me levanto entonces a orar y a leer la Biblia. Gloria a Dios. Me levanté a orar y a leer la Biblia. Yo pensé que eran las 10 ya. No, era tempranito, mis hermanos. Gloria al Señor. Dios dice, yo conozco. El Señor dice, yo conozco. Y este conocimiento es un conocimiento absoluto. Es un conocimiento seguro. Es un conocimiento digno de confianza, mis hermanos. No es un conocimiento como el hombre conoce. Es el conocimiento perfecto, el que tiene Dios. Y uno podría preguntar, ¿y qué conoce Dios? Bueno, en primer lugar, Él conoce tus obras. Aquí dice, yo conozco. Perfectamente, cabalmente, acabadamente conozco tus obras, las tuyas, las mías. Dios las conoce, absolutamente. Conoce en qué sentido lo hicimos, con qué corazón lo hicimos, con qué ganas lo hicimos, con qué tribulación lo hicimos. Él lo conoce absolutamente todo. Él conoce también, dice, el arduo trabajo. Sabes que te has fatigado, que te has cansado, que te has transpirado, que has caminado, que has servido. Todo lo que has hecho por servir a Dios, Él lo sabe, Él lo conoce. Y se lo reconoce a esta iglesia. Conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo. Fíjense que no eran gente de poco hacer. No era gente que se conformaba con hacer algo. Estos días alguien dijo, no, pero no sé por qué hacemos todas estas cosas con todo el trabajo que nos da. Y claro que es un montón de trabajo. Es arduo el trabajo, terminamos cansados, yo terminé cansado, los hermanos terminamos cansados. Es arduo el trabajo que hacemos, mis hermanos. Y dice, conozco tu paciencia, y paciencia es el aguante ante las dificultades. Tenés dificultades, pero seguí. Y viene otro problema, pero seguí. Y te tiran de acá, pero seguís. Y te tiran de allá, pero seguís. Eso es paciencia. Es el porfiado. ¿Sabe por qué? Porque tiene esperanza, porque tiene un objetivo. Porque si yo sé que camino por este pasillo y allá al final está la puerta, por más que a mitad de camino alguien me tire un golpe, el otro me tire un almohadón, el otro me corra la alfombra para que me caiga, yo sé que si sigo caminando allá está la puerta. El que tiene paciencia es porque está caminando, porque tiene un objetivo claro delante. Si no, estaría como los israelitas dando vueltas en el desierto, no sabían ni para dónde iban. No tenían plan, no tenían propósito, no tenían objetivo. Perdieron el rumbo, perdieron la brújula de su vida. Y el Señor conoce la paciencia, la constancia, los trabajos, los objetivos, los proyectos de esta iglesia. Y el Señor también conoce, dice que no soportas a los malos. Hay gente a las cuales las rechazas de plano, pero son malos y está bien que los rechaces. Te das cuenta de quiénes son malos, de quiénes son buenos, de quiénes son de Dios, quiénes no son de Dios. Dice también, como alabanza, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y esto de haber probado tiene un sentido de que lo sufrieron en carne propia. O sea, en algún momento vinieron a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, gente que se hacía pasar por hombres de Dios y no lo eran. Y ellos lo sufrieron. Y lo padecieron y lo penaron. Pero se dieron cuenta qué clase de personas eran y ¡pum! Estampilla en la espalda y para afuera. Porque aquí el sentido de has probado es has sufrido, lo has tenido que soportar, lo has vivido en carne propia. Has padecido estas cosas. Dice, y hallaste que eran mentirosos. Claro, porque por sus frutos los conoceréis. Hace poco tiempo, hace un tiempo atrás, hubo elecciones en un país acá de Sudamérica, en Ecuador. Y uno de estos falsos profetas que están en la televisión ahora profetizó. Vieron que se transmiten prácticamente a todo el mundo. Profetizó, porque había una pastora que se presentaba allí como candidata a la presidencia. Estoy hablando de Ecuador. Y él profetizó y quedó grabado y ahora está escrachado por todos lados. Pero como los mentirosos no tienen cara, según Números 13 tendrían que apedrearlo. Que agradezca que no estamos bajo la ley. Porque eso es rebelión contra Jehová, profecía falsa.
Y este varón, este sujeto que está en la tele, profetizó que esa pastora, y lo hizo públicamente, en una campaña, en un evento, no sé qué cosas hacen esto, que el Señor le había dicho que Él la ponía de presidenta del país, porque Dios tiene la autoridad sobre las naciones. Y decretamos y declaramos que fulana de tal, candidata a presidenta en Ecuador, va a ser la futura presidenta. Última salió en las elecciones. Última. Ni siquiera le ganó a uno, no. Fue el puntaje, el porcentaje más bajo en las elecciones lo sacó esa persona, en la cual habían decretado, ¿no?, estos decretos truchos apostólicos. Y ahora, bueno, síganle creyendo a algunos. ¿Qué va a hacer, no? Esta iglesia no era de esa clase. Se dieron cuenta que había gente que era un fraude dentro de la iglesia. Lo percibieron y lo rechazaron de plano, aunque lo tuvieron que sufrir, aunque tal vez algunos había querido mezclar con ellos, pero esta era una iglesia que tenía discernimiento. Un discernimiento por conocimiento o un discernimiento por experiencia, pero el asunto es que se dieron cuenta de que había personas que eran un fraude, que se hacían pasar por apóstoles y no lo eran. Los halló mentirosos. Dice, y ha sufrido por todo ello. Habían sufrido la falsa enseñanza de estas personas. Y les vuelve a repetir en el versículo 3. Fíjese, le vuelve a repetir. Ya se las dijo estas cosas. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Básicamente vuelve a repetir lo que dijo antes, o sea, lo remarca. Es lo que dijo allí, al principio. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Ahora versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Lo vuelve a repetir, lo recalca. O sea, enfatiza el Señor que esta iglesia era una iglesia de obras, trabajo y paciencia. 2 veces dice las mismas cosas. Obra, trabajo y paciencia eran las características de la iglesia de Éfeso. Y dice que todo esto lo sufrieron y lo padecieron por causa de mi nombre, dice. ¿Qué iglesia, no? Si uno lo dejara hasta aquí, diría, es una iglesia fantástica, ¿verdad? Me encantaría. Es una iglesia maravillosa. Mucho trabajo, arduamente, tiene paciencia, se da cuenta, tiene discernimiento, aunque le ha tocado por ahí trabajar con algunos que son bastante matungos en el evangelio, pero se dieron cuenta que eran unos fraudes y lo echaron para afuera. Fantástico. Y lo han hecho, dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí viene maravilloso. Y siguen, son un tractorcito de iglesia. Gloria a Dios. Pero tengo contra ti, y aquí viene el reproche. Versículo 4. Dejar. Dejar tiene el sentido de abandonar, de abandonar una obra inconclusa. Estaba construyendo y quedó a mitad de camino, no terminó de construir. Abandonó, dejó ya en el olvido. Se desentendió de aquello. Ese es el sentido de la palabra dejar. Desentenderse, abandonar, obra inconclusa. ¿Y qué dejaron? ¿Qué abandonaron? ¿Qué tiraron allá en el olvido? Dice, el primer amor. ¿Sabe? Cuando uno deja el primer amor, lo primero que empieza a pasar en nuestra vida es que nos comenzamos a poner rutinarios. Si no, pregúntele a cualquier casado. Noviazgo, te quiero, te amo, no puedo estar un segundo sin vos. Es una cosa, es miel pura. Miel pura, es un dulce de leche. Pero empieza a pasar el tiempo y, como predicaba Mauro hace unos días, te dejé una pizza en el horno, arreglate. Primero te hice todo, tengo la mesa puesta, florero, todo. Después tengo una pizza en el horno, gordo, ahí tenés. Yo me acosté temprano porque estaba cansado. ¿Cierto? Mauro predicaba hace unos días. Me quedo acordando de él. Tiene una pizza en el horno. Bien, claro, porque se va enfriando, se va perdiendo el amor, pero ¿qué empieza a ganar en lugar del amor? La rutina. La rutina te hace olvidar el amor. Y uno se pregunta, por ejemplo, si su cónyuge hace todo lo que tiene que hacer,
Por ejemplo, si es hombre, él va, trabaja, provee para los chicos, viene a la casa al mediodía, come, se duerme una siesta, se va, estaba el techo roto, arregló la chapa allí para que no llueva, etcétera, etcétera. Cumple todo lo que tiene que cumplir como hombre. Pero la esposa le pregunta, ¿me querés? No, yo en realidad me gusta la de acá a la vuelta. Pero cumplo en todo en casa, ¿eh? ¿Tiene sentido esa relación? ¿Por qué no tiene sentido si él cumple en todo? Porque una relación sin amor no tiene sentido. No tiene sentido, ¿verdad? Digo, como hombre o como mujer, cualquiera de los dos casos, el cónyuge. No tiene sentido, por más que uno cumpla. Y esta iglesia cumplía con Cristo. Esta iglesia tenía discernimiento. Esta iglesia, las características básicas eran obras, trabajo y paciencia. Obra, trabajo y paciencia. Pero mucha, ¿eh? Arduo trabajo, no cualquier clase de trabajo. Obra, trabajo y paciencia. ¿Cuál es el problema? Es que lo hacían solo por rutina. Y yo meditaba hoy en la mañana y digo, ¿no estaremos nosotros también haciendo las cosas por rutinas porque las sabemos hacer nada más? Si yo vine hoy al culto, ¿a qué vine? ¿A qué venimos al culto? Adorar a Dios, por ejemplo. ¿Le hemos adorado? Esa es la pregunta. ¿A qué venimos? A orar. ¿Hemos orado? ¿A qué venimos? A renovar nuestras fuerzas en Él. ¿Las hemos renovado? ¿Hemos venido a qué? A darle gracias. ¿Le hemos agradecido? ¿O el hecho de estar en el coro nos olvidó de que teníamos que adorarle? Podemos haber cantado bien. Técnicamente proyecté las imágenes todas, me salieron todas de una. Esta compu anda buenísima, cargó de una. Pero le adoré. Yo vine en esta noche a predicar. Pero para mí fue más importante la predicación, de darla bien, de enseñarla bien porque se está grabando, porque queda después estampada para siempre en un CD, en un registro. ¿O me preocupé de primero hablar con Dios y de mi relación con Dios? Esta iglesia, la de Éfeso, quería hacer las cosas técnicamente bien y no está mal. Pero a la técnica se habían olvidado de poner la espiritualidad. Hicimos un evento estos días, el Coloso, llenísimo, contentos, todo. ¿Quién no quiere un evento maravilloso, hermoso, lindo? No hay mejor cosa que organizar algo y que el evento esté lleno. Técnica y espiritualidad. El caso de María y Marta. Ya dijimos la otra vez en otra predicación que hacen falta las dos. Pero aquí le damos, en esta predicación le damos la derecha a María. Hace falta espiritualidad también. Marta era trabajo, María era espiritualidad. En realidad hacen falta ambas en nuestra propia vida, la espiritualidad y acompañada por el trabajo. Porque cuando nuestro trabajo se vuelve simplemente rutinario, es solo actividad, es solo por compromiso. Pero ningún cónyuge quiere las cosas por compromiso, las quiere por amor. Las quiere por amor. Y a veces la casa se llueve, pero si hay amor, bueno, ya lo arreglaremos, no, ya de alguna manera, porque hay amor. El amor, ¿sabe qué hace? Tolerancia. El amor hace tolerancia. Ahora, cuando no hay amor, no te soporto una. La primera que me digas, se armó acá, arde Troya. A la primera que este hermano me diga y que donde apenas me mire mal, yo le voy a decir la cosa en la cara porque ya me tiene harto que me mire así. Se abandonó el primer amor. Hay técnica, hay obra, hay trabajo, hay paciencia, que es soportar la prueba, ¿no? Pero si no hay amor. 30 años atrás esta misma iglesia en Efesios capítulo 1 versículos 15 y 16 fue alabada por su amor. Así se reconoce el amor de esta iglesia 30 años atrás. Pasaron 30 años y ¿qué pasó? La iglesia está en pie, pero ya no hay amor. Hay técnica. Hay cosas porque hay que hacerlas. Y bueno, hay que hacer el culto. Ahora bueno, iremos al culto.
perdiendo el sentido de qué significa el culto. Iremos a cantar al coro y cantamos en el coro y tal vez lo podamos hacer bien, pero se perdió el sentido de que el coro es un lugar de adoración a Dios, donde mi vida tiene que estar rendida y postrada para el Señor. Hay que ir a predicar y bueno, preparamos una predicación más. Bueno, ya hemos predicado tantas veces, hace 25 años que estoy predicando. Pero se pierde el sentido de que esto es palabra de Dios y que uno debe preocuparse de estar en comunión con Dios para no ser un Balaam, uno que profetiza, pero que después es destruido porque él mismo era un fraude. Se puede predicar técnicamente bien con un corazón lejos, fariseísmo. Y anoche en la predicación también hablábamos algo acerca de eso. Y ese es el problema de esta iglesia. Ahora, ¿cómo llegaron a esto? Bueno, alguien dijo que se llega a esto por reemplazar la iglesia por el Señor. Se llega a esto por reemplazar la obra por Dios. Es más importante las cosas de la obra que el Dios de la obra. Se llega a esto por reemplazar el trabajo por la espiritualidad. Las sabemos hacer las cosas y entonces lo espiritual va empezando a quedar de lado. Ya no oramos tanto por esto como antes. Antes cuando hacíamos un evento hasta hacíamos oración y ayuno, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Pero ahora como ya sabemos hacerla, ¿para qué vamos a orar y ayunar tanto, no? ¿Se da cuenta? Yo cuando analizaba esta predicación de la mañana, yo decía, esta predicación le cabe fantástico a la IEPI. Porque sabemos hacer las cosas. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Pero dónde está nuestro amor? ¿Por qué ante el menor cosita que no se hizo como yo pensaba, saltamos allí, pero como cabra montesa? ¿Por qué? Porque ya no hay amor y el amor trae la tolerancia. El amor es benigno, no se envanece, no tiene envidia, no guarda rencor. Ah, la que me hiciste la semana pasada. No, porque vos la semana pasada no me miraste, no me dijiste, no me hablaste. El amor no tiene envidia, no guarda rencor, no se envanece, no se irrita, no se goza con la justicia, más se goza con la verdad. El amor de Dios. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero ¿qué ha pasado con el amor de Dios en nuestros corazones? Se va enfriando. ¿Por qué se va enfriando? Porque nos volvemos rutinarios. Y el estar en la iglesia y el estar en el culto llega a ser prácticamente lo mismo que si hubiéramos elegido otra actividad. Hoy tengo que ir con mi grupo de amigas a tomar el té o a comer una pizza. Es mi grupo de amigas. Y está bien que seamos amigos, pero acá más importante que la amistad entre nosotros es mi relación y mi comunión con Dios. Por sobre todas las cosas. Y tengo que estar en el coro, y claro que tengo que estar en el coro. Y tengo que estar horario, y claro que tengo que estar horario. Pero tengo que adorarle. Tiene que Dios recibir mi adoración, mi cántico, mi instrumento, mi vida rendida a sus pies. Vino el reproche. Alguien dijo que el amor por Dios es el alma del cristianismo. Y esto está reflejado en el primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas y más que todas las cosas. Esta iglesia tenía obra, pero sin fe. Tenía trabajo, pero sin amor. Tenía paciencia, pero sin esperanza. Y Pablo dijo en 1 Corintios que ahora lo más importante es la fe, la esperanza y el amor. Mira, se pueden hacer obras de repartir bienes, de quemar su cuerpo, de hacer todo lo que quiera, pero si se hace sin amor, dice, no tiene ningún sentido. Podemos hacer campañas, eventos, predicaciones, grabaciones, podemos hacer todo lo que querramos y seguramente lo vamos a hacer porque sabemos hacer las cosas. Ahora la Biblia dice que si lo hacemos sin amor, no tiene ningún sentido. Tenían obra sin fe, trabajo sin amor, paciencia, pero sin esperanza. No sabían a qué apuntaban. ¿Y cómo se manifiesta la pérdida del amor? ¿Cómo yo me doy cuenta? Mire, hay dos cosas elementales que manifiestan la pérdida del amor. Y yo me voy a preguntar a mí mismo si estas cualidades están hoy en mi vida. Una de ellas es la crítica. La crítica. La segunda de ellas es la murmuración.
la crítica y la murmuración son dos señales evidentes que el amor en mi vida se está enfriando, porque ya no tolero a nadie, ni a mí mismo me tolero, y no soporto nada, y no dejo pasar una, cuando la Biblia dice que honra del hombre dejar pasar por alto la ofensa. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es amor. Pero lo estaban haciendo contra él. Pastor, yo no soy tonto. Lo están haciendo contra mí. Falta de amor, enfriamiento. Mi amor se está apagando. Entonces, hay dos lucecitas rojas en nuestra conciencia: la crítica y la murmuración. Y ambas son las que causan la división. Crítica y murmuración van a causar división. Y viene la advertencia en cuarto lugar. El versículo 5 nos tiene la advertencia. Dice, recuerda. O sea, piensa, reflexiona, recapacita como el hijo pródigo. Volviendo en sí, dijo. Es como que estaba medio entontecido en lo que estaba haciendo. Y en un momento tuvo lucidez y dice, volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Recuerda, reflexiona, piensa, vuelve en sí. Estás en otro lugar. Estamos desvariando. ¿De dónde has caído? Porque la pérdida de la espiritualidad, hermanos, es una caída. Esta iglesia no se la reprocha por un pecado físico que ellos hacían. No se la reprocha porque eran iglesia ladrona o corrupta o iglesia que predicaba falsa doctrina. No, se la reprocha por su bajo nivel espiritual. Antes estaban así en la espiritualidad, pero ahora su espiritualidad está por allá abajo. Y ese es el reproche del Señor. Externamente hacían muchas cosas, pero su nivel espiritual hoy en día es muy bajo. Y el Señor dice, recuerda de dónde has caído, cuánto orabas, cuánto buscabas de Dios, cuánto amabas a Dios más que la obra en sí misma. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído. Y dice, arrepiéntete. Cambia la actitud, cambia la mente. Haz las obras primeras. Dios no está pidiendo más obras. Como diciendo, no, párale de obras. Párale de obras. A esta iglesia no le dice, haz más obras. No, 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 no. Hazlas como lo hacías al principio. Porque a veces pensamos que mientras más cosas hacemos, más Dios estará contento con nosotros. En vez de 2 festivales del Día del Niño, el año que viene hagamos 3. Capaz que Dios se pone más contento. Pero no se trata de eso. Si al primer festival que hacemos, algunos salen enojados, el otro peleando, el otro discutiendo, no hagamos ningún festival y busquemos a Dios. Ese es el punto. Porque la obra, cuando no está mi amor puesto en Dios, no tiene sentido. No sirve para nada. Esto no es una sociedad de fomento donde simplemente nos conformamos con hacer algo. Hacemos algo para el barrio y está bueno hacer algo para el barrio. Buenísimo. No hemos beneficiado todos con la cloaca. Y la sociedad de fomento está contenta con eso. El Señor no. El Señor quiere nuestra espiritualidad, que aumente nuestro nivel espiritual. Cuando hacíamos locuras espirituales acá de venir a orar a las 3 de la mañana. Cuando hacíamos locuras espirituales de tener cadenas de oración y ayuno. Cuando hacíamos locuras de esa clase. Y la murmuración y la crítica no se sentían. Ni la división. ¿Por qué? Porque hay amor. Porque hay tolerancia. Porque hay respeto entre los jóvenes. Teníamos menos coro y teníamos menos problemas. Es la pérdida de la espiritualidad, mis hermanos, lo que nos lleva a estas cosas. Es que nuestro corazón se va enfriando. Yo sé predicar, pero ¿qué saco con saber predicar? Si no tengo un tiempo a solas con Dios. Muchos dicen, no, el pastor me gusta como predica el pastor Mauricio. ¿De qué sirve predicar bien? Para que alguien te diga, me gusta como predica.
¿Y qué gano con eso? Dice el Señor que si no lo hago con amor, soy como un címbalo que retiñe. Me duele el oído, las cosas que escucho. Ahora, y el Señor en esta advertencia le dice, ahora si no lo haces, si no te haces arrepentido, porque vengo pronto a ti, dice. Vengo pronto a ti. Yo examino, mira que me ando paseando. Hoy estoy mirando aquella iglesia, hoy estoy mirando esta, pero guarda que pego la vuelta. Y mañana pasado te toca, vengo y examino. Dice, si no, vendré pronto a ti. Si no te has arrepentido, dice, quitaré tu candelero de su lugar. Una iglesia que no sirve para nada. Es un candelero con las velas apagadas. ¿Para qué sirve? No tiene sentido. Una lámpara quemada, todavía está quemada. No tiene sentido. ¿Para qué la queremos ahí puesta, verdad? Imagínense todas las lámparas quemadas. No sirven para nada. Saquémosla y tiremos a la basura. ¿Qué vamos a hacer con esa lámpara quemada cuando la saquemos? Se tira a la basura. Porque una lámpara que no alumbra no sirve para nada. Una vela que no alumbra no sirve para nada. Un candelero que no alumbra no sirve para nada. Y el Señor dice, si no se aumenta el nivel espiritual en nuestras vidas, nuestro candelero será quitado del lugar. La llama se apagará. Y nosotros, dice la Biblia, somos la luz del mundo. Y debemos alumbrar. Pero si quitamos el candelero del lugar, no alumbra a nadie. Y todo el sector es ganado por las tinieblas, porque la iglesia no cumple su propósito. Es ganado por la delincuencia, es ganado por la maldad. Mire, este barrio, cuando la iglesia empezó aquí, estaba rodeado de delincuencia. Y le digo con verdad, los que han vivido en este barrio lo saben. Rodeado de delincuencia. Llegó el momento en que aquí no pasaba nada. Pero la iglesia oraba, la iglesia predicaba, nos poníamos allí afuera, hacíamos campañas con 2 parlantes atados con alambre, pero predicábamos la palabra. Hoy tenemos equipos, tenemos potencias, tenemos muchas cosas, pero nuestra espiritualidad ha decrecido y desapareció la delincuencia del barrio. Y hace un tiempo estamos viendo que nuevamente el barrio está empezando a ver delincuencia. Ahora asaltan los negocios en nuestro barrio. Asaltan los negocios, la droga está ganando la plaza, está ganando la esquina, está ganando por todos lados. La iglesia no está alumbrando. La iglesia deja de alumbrar. Los hermanos nos empezamos a estar preocupando más en qué me dijo y qué me dijiste y qué me hiciste y en que te la voy a devolver en cualquier momento. Pero no en alumbrar. Estamos preocupados de las cosas que pasan aquí adentro y eso resta espiritualidad. Eso no permite que haya milagros, que haya sanidad, no permite que haya conversión, ni ganamos a nadie, porque los mismos que vienen aquí salen y hablan mal de los que estamos aquí. Yo conozco más de uno. Y después mi pastor y mi pastor y mi pastor. No le cuente a nadie que soy su pastor, mire mejor. Porque es el mismo que andaba criticando la semana pasada en otros lados. El mismo. La iglesia no está alumbrando. Yo siempre digo, ¿esas personas después querrán venir a esta iglesia? Obvio que no. Obvio que no. Quitaré tu candelero de su lugar. Una luz apagada, una sal que no sala. Dice el Señor, vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿para qué sirve? ¿Sabe para qué servía cuando la sal se echaba a perder? La sal la juntaban y la tiraban en las calles. Porque donde cae sal no crece vegetación, entonces se formaba un camino. Cuando usted tira sal, después no crece la vegetación. Quema la tierra, la sal, quema las plantas, ¿sí? Entonces eso forma camino. Vio que cuando hoy en día cuando abren un camino en un campo, pasa una máquina y hace el camino, ya está.
Pero en aquel momento no, eran huellas nada más, huellas de carreta, de bueyes, de caballos, de mulas. Y para que ese camino no se tape con la vegetación, se echa sal. Entonces siempre queda el camino marcado. La sal servía para eso, para echarla en el camino, para que el camino quede permanente. Ahora, cuando la sal es tirada a la calle, dice el Señor, es pisoteada por los hombres. ¿No dice así? ¿Para qué sirve, dice, si la sal pierde su sabor? Para ser echada por las calles y la pisoteen los hombres. Una iglesia que perdió su propósito, perdió su rumbo, perdió su luz, perdió la capacidad de sazonar la vida de una sociedad. Porque se consume en problemas, en pleitos, en críticas y en murmuraciones y en divisiones internas, en vez de crecer. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque su nivel espiritual es bajo. ¿Qué nota? Y no sé, un 3, aplazado, un 4, a diciembre. No lo sé, pero es bajo. No he hablado nada acerca de los nicolaitas. Pero esos nicolaitas que se habían infiltrado, dice, lo que tienes de bueno, entre otras cosas, es que aborrecen las obras de los nicolaitas. Bueno, los nicolaitas eran una secta que se había infiltrado en la iglesia y que, entre otras cosas, pretendían ser los líderes supremos de la iglesia y pretendían una vida moral licenciosa dentro de la iglesia. Hay mucho nicolaísmo hoy por televisión, líderes que quieren ser los supremos, los manda más, pero el Señor no se dirige a ellos, se dirige al que Él puso enfrente de la iglesia. Hay gente que quiere cargos altos y cada vez más altos y más altos y más altos, pero el Señor los ignoró. Yo aborrezco las obras de esa gente. Yo aborrezco esas obras. Esta gente pretendía que la iglesia rebaje su nivel de moralidad. Ya tenían un problema, era bajo el nivel de espiritualidad. Peor todavía si bajamos el nivel de moralidad dentro de la iglesia. Peor todavía. Pero viene la promesa, versículo 7 y terminamos. El que tiene oídos para oír. ¿Podremos oír? ¿Podremos escuchar? ¿Podremos entender? Porque alguno dirá, sí, pastor, yo estuve en la predicación del domingo y escuché. Pero ¿entendimos? El eunuco también leía, pero se acerca a Felipe y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Porque una cosa es oír, otra cosa es entender lo que oímos. ¿Entendemos lo que oímos? Entendemos que nuestro nivel de espiritualidad individualmente, porque aquí dice también, al que venciere. ¿Cuántos en esta iglesia de Éfeso iban a escuchar el mensaje? Todos. ¿Pero todos lo iban a entender? ¿Todos lo iban a aceptar? ¿O solamente algunos? Por eso el Señor dice, al que venciere. El que tiene oídos para oír, el que entiende lo que estamos hablando, dice, al que venciere. Es una palabra individual, ya no se dirige a la iglesia. No dice la iglesia que venciere, no, no, no. Al que venciere, individual y personalmente. No importa lo que el otro que está al lado mío haga o siga haciendo o siga en la suya. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El árbol que fue prohibido, el Señor, allí en el huerto del Edén, el Señor ahora lo pone al alcance del que venciere. ¿Qué pide el Señor en esta carta? Vimos los elogios, pero pide básicamente un mayor nivel espiritual, porque eso es la pérdida del primer amor. Mis hermanos, hemos de orar, pero vamos a doblar nuestras rodillas ante el Señor. Y cada uno de nosotros va a hablar con Dios. Esta oración no la va a dirigir nadie, la va a dirigir usted a Dios.